Hola, qué alegría poder estar juntos una vez más. Y recuerden que el video de hoy es una continuación de lo que comenzamos a conversar el día de ayer, ¿ok? Les había pedido les había dejado como tarea de casa que pudieran leer el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que hablamos sobre Guillermo Miller, hablamos sobre Daniel capítulo 8, versículo 14, lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación con lo que inicia, en relación con lo que había pasado? ¿Te acuerdas? Bueno, si no viste el video todavía, te recomiendo que lo veas. Abajo te vamos a estar dejando la descripción para que puedas ver este video anterior también. Ahora, solo haciendo un resumen muy rápido. Hablamos entonces de Guillermo Miller, un predicador que comienza a predicar en la década del 30 del año 1800 o 1830. Él entiende las profecías bíblicas, él entiende que la profecía bíblica registrada en Daniel capítulo 8, verso 14 tendría su terminación en torno a 1842, 43, 44. Ellos entienden que la purificación que se refiere en Daniel capítulo 8, verso 14 tiene que ver con la tierra, y ellos identifican esa purificación con la venida de Jesús. Eso todo en el pasado. La pregunta que surge es, ¿Jesús vino? No, Jesús no vino en esa fecha. Entonces, ¿ellos estuvieron errados en el cálculo? Definitivamente no estuvieron en el cálculo errado. Lo que ellos estuvieron equivocados fue justamente en el evento que ellos estaban profetizando. Recordando que los libros de la Biblia siempre hacen un paralelismo entre lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. La purificación del santuario justamente significaba un momento de juicio sobre la casa del Señor. Ahora bien, lo que quería destacar y lo dejé pendiente el día de ayer es, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que los predicadores, Guillermo Miller y otros predicadores, se equivocaron? Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 10, que fue la tarea que te dejé de casa para que leyeras, cuando tú vas al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, aparecen algunas cosas interesantes. Primero, hay un ángel fuerte y poderoso que trae un mensaje. Y él tenía en su mano, versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto. Y ese librito que tenía en la mano era un mensaje por parte de Dios. Y ese mensaje es un mensaje global. Pone su pie sobre la tierra y pone su pie sobre el mar, dando a entender que este mensaje tendría un mensaje de alcance global. Ahora bien, este ángel que viene a traer un mensaje, creemos, es Dios mismo, es Jesucristo que viene a traer un mensaje a la humanidad, porque jura por sí mismo, jura por Dios en realidad. Ahora, si tú sigues leyendo, en el versículo 8 comienza algo muy, pero muy interesante. La voz que oí del cielo, ahora está hablando Juan, dice, habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La pregunta es, ¿dónde encontramos un libro que está cerrado y que necesita ser abierto? En el libro de Daniel. Los libros que fueron sellados y que serían abiertos solamente en el tiempo del fin. Ahora el ángel aparece nuevamente, pero ya con el libro abierto, o sea, es un mensaje para nuestro tiempo, es un mensaje para el tiempo del fin, ¿ok? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? El tiempo del fin nosotros creemos que comienza a partir de 1798. Ahora bien, no tengo tiempo ahora para resumirte y para explicarte todo esto. Repito lo que siempre digo, si quieres estudiar la Biblia con nosotros, hay un mensaje lindo, hay un curso bíblico muy lindo que se llama Verdades para el tiempo del fin, que puedes solicitarlo y se habla sobre este asunto que les estoy hablando aquí. Ahora, volviendo en la línea de razonamiento que venimos teniendo. Entonces, dice aquí que el librito ahora estaba abierto, ¿en cuándo? En el tiempo del fin. Ahora, fíjense la orden que él recibe. Versículo 9 que Juan recibe. Dice, fui hasta donde estaba el ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Ahora bien, dice, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Fíjense qué interesante cómo aquí se presenta que a través del mensaje contenido en un libro, y aquí se está usando una figura, dice, yo comí el libro, ¿sí? O mejor dicho, el ángel le dice, tú vas a comer el libro, te va a amargar el vientre, pero será en tu boca dulce como la miel. Ahora él cuenta la experiencia, dice, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, dando una señal de que él recibió el mensaje y lo internalizó el mensaje. Y entonces dice el texto bíblico, en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, mi vientre se amargó. ¿Saben? Yo lo mencioné el día de ayer, pero la experiencia de
ver cómo un grupo de creyentes comienza a predicar acerca de la venida de Jesús. Lamentablemente colocan una fecha. Y digo lamentablemente por el punto de vista humano. Ahora, cuando ellos colocan una fecha, ellos tienen una expectativa que cuando Jesús no viene no es cumplida. O sea, fíjese qué interesante, todos comenzaron a abrazar eso porque el mensaje era fantástico, Jesús volviendo, o sea, el fin del pecado. Dulce como la miel el mensaje. Ahora bien, cuando él come o cuando todos estos que reciben el mensaje, que era dulce, comen, ¿qué es lo que pasa? Jesús no vino el 22 de octubre de 1844. El vientre se les amarga. El mensaje fue un trago amargo, como se dice por allí. O sea, miren, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Todos aquellos que creyeron en el mensaje, algunos dejaron sus trabajos, algunos dejaron sus cosechas, no levantaron sus cosechas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viniendo. Imagínate, dejaron sus casas, dejaron todo y ellos se fueron a esperar a Jesús volviendo en gloria y majestad. Y Jesús no vino. Llegó el 22 de octubre, mejor, el 21 de octubre de 1844. Llega, comienza a las 12 de la noche y ellos comienzan a esperar, porque ese era el día en el cual Jesús vendría. Fue la puesta del sol, Jesús no vino. Fueron las 12 de la noche del 22 de octubre y Jesús no vino. El 22 de octubre de 1844 literalmente fue un chasco, porque aquellos que creían que iban a abrazar a Jesús aquel día no lo pudieron abrazar. Ahora, es interesante, todo esto estaba profetizado. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 11 del capítulo 10. Dice, Él me dijo, después de que comió, después de que se le amargó el vientre, después de que pasó por esta situación tan terrible, dice, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A ver, no es quedarse en la nada. Pasamos por un trago amargo que estaba profetizado. ¿El problema fue la fecha? No, el problema no fue la fecha. La profecía estaba correcta. El problema estuvo en la interpretación del evento. Jesús no vendría. Providencialmente, y digo providencialmente porque de esta manera se cumplió Apocalipsis capítulo 10, ellos se olvidaron del texto bíblico, lo reinterpretaron de alguna manera en el cual decía, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Y entonces ellos colocaron fecha para la venida de Jesús. Ahora, hoy nosotros sabemos que nosotros no podemos colocar fecha. Ellos colocaron fecha para la venida de Jesús. Ahora, en realidad, cuando tú estudias la Biblia, el 22 de octubre de 1844 comienza el momento del juicio investigador, que está registrado de varias maneras en la Biblia, que va a haber un juicio antes de la venida de Jesús. Dicho en palabras un poco más, quién sabe, complejas, estamos hablando aquí de que va a haber un juicio preadvenimiento, o sea, antes de la venida de Jesús. ¿Para qué? Para que todo el universo vea si lo que Dios hizo con aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal es correcto, y o aquellos que no lo aceptaron, también la decisión de Dios es correcta, de que no se salven. Ahora, ¿te das cuenta cuán importante es entender esto? Y es esa la razón por la cual en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, dice que después de ese chasco surgiría un grupo, o que el profeta tendría que levantarse para seguir predicando. ¿Cuáles mensajes? Los mensajes que vendrían después, Apocalipsis capítulo 14 y todos los otros mensajes. Ahora, mira qué interesante, de ese movimiento pequeño de personas que comenzaron a predicar sobre el cumplimiento profético, fue pasando y pasaron por el gran chasco, pero después de ese movimiento se levantó otro gran movimiento que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con una misión. La misión es comunicarle a este mundo que Cristo está viniendo en nuestra generación, sin poner una fecha, pero seguro de que las profecías se están cumpliendo y que estamos viviendo en el tiempo del fin. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se levanta como el profeta que tiene que predicar para este tiempo a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Ahora, ¿es solamente en la Iglesia Adventista que van a estar los salvos? No, definitivamente no. Ahora, definitivamente hay un movimiento que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús y que está esperando la venida de Jesús. Yo personalmente creo que ese movimiento es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que surge, ¿cuándo?
después de terminada la profecía de los 2300 tardes y mañanas registradas en Daniel capítulo 8, verso 14. ¿Cuándo tendría que surgir ese movimiento profético? Después del gran chasco. ¿Cuándo tendría que surgir ese movimiento profético? ¿O por qué? Para levantarse, para predicar para este tiempo. Entonces, ¿te das cuenta cuán importante es entender la profecía bíblica? ¿Y cuán importante es lo que vamos a estar recordando este 22 de octubre? Mira, cuando pienses en este 22 de octubre, piensa de la siguiente manera. En este 22 de octubre se está cumpliendo un aniversario más de aquel momento en el cual muchas personas decidieron entregarle sus vidas a Jesús y pasar por un reavivamiento y una reforma como nunca antes, porque ellos creían que ese día Jesús vendría y Jesús no vino. Ahora, ellos no se desanimaron. En realidad muchos de ellos no se desanimaron. Continuaron y siguieron estudiando la palabra y recibieron por parte de Dios el mensaje profético para levantarse y continuar predicando, porque ellos entendieron que a partir de ahora había un juicio que se estaba llevando adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús viniera. Entonces, hasta que Jesús viniera, o hasta el cierre de la puerta de la gracia, antes de que Jesús venga, habría tiempo para que las personas se entreguen a Dios. Y es por esa razón que el movimiento adventista del séptimo día surge para llamar la atención de las personas, para que las personas miren a Jesús, acepten a Jesús en su vida, lo acepten como Salvador personal y decidan vivir con Jesús por la eternidad. Ese es el desafío que quiero dejarte, de que aceptes la palabra de Dios, que no se equivoca. ¿Te acuerdas cuando te decía, ¿será que todo esto fue profetizado? Fue profetizado. Así como fue profetizado esos 2300 tardes y mañanas, 2300 años, así también fue profetizado un chasco. Y así como fue profetizado un chasco, fue profetizado también que se levantaría un pueblo para terminar la obra de la predicación del Evangelio. Y cada vez que tú compartes un video, cada vez que tú compartes uno de nuestros mensajes, cada vez que compartes un curso bíblico, cada vez que compartes un versículo, cada vez que haces algo por otro, lo que tú estás haciendo es avanzando la obra del Evangelio para que Jesús venga a nuestra generación. Quiero desafiarte para que si todavía no aceptaste a Jesús en tu vida, lo aceptes hoy. Quiero desafiarte para que si todavía no eres parte del movimiento profético adventista del séptimo día, te entregues a Jesús, busques una iglesia adventista del séptimo día, aceptes la doctrina que comprende los 10 mandamientos y toda la Biblia, te entregues a Jesús, te bautices en la iglesia adventista del séptimo día y de esta manera sea parte del movimiento profético que está esperando y comunicando la esperanza. Yo sé que el mensaje de hoy puede ser un poco duro para algunos, pero no es exclusivista y no es desde un punto de vista orgulloso o altanero, sino desde el punto de vista de la Biblia y de alguien que quiere decirte, querido, querida, Dios te está esperando y Dios te está esperando decisiones de vida eterna. Tienes que seguir a Jesús como nunca antes, porque muchos otros lo hicieron en el pasado. Hoy tienes que hacerlo tú. Vamos a orar. Padre querido, en el nombre de Jesús te pido que nos bendigas y que nos ayudes a aceptar tu mensaje. Nos consagramos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo muy grande. Que tengas decisiones para vida eterna este día. Que Dios te bendiga y recuerda, lo dijo Él en su palabra. Entonces, es verdad. Ven a mí, con paciencia.